Muy buenas a todos, les saluda Spider-Mano. Hoy vamos a abordar a profundidad un tema el cual ha dado de qué hablar desde hace tiempo en el fandom de My Hero Academia. ¿Por qué los personajes de la clase 1B, con diseños y quirks geniales apenas tienen tiempo en pantalla? Algunos dicen que son solo secundarios o terciarios, otros que son potencial desperdiciado. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero problema con estos personajes va más allá de eso? En este video vamos a desarrollar el por qué considero que la clase B es uno de los elementos más débiles de la obra de My Hero Academia. Y como siempre se destaca en esta clase de videos, les recuerdo que esto se trata de una opinión personal, así que intentaré argumentar lo mejor posible mi postura, pero es totalmente válido tener una opinión y punto de vista distinto. Por lo que son más que bienvenidos a debatir, siempre y cuando no acabemos peleando como perros y gatos XD. Ya sin más dilación, comencemos. Antes de meternos de lleno con la clase 1B, dejemos claras ciertas bases. En toda historia existen tres tipos principales de personajes. Estos pueden tener ciertas variaciones, pero lo que nos interesa ahora mismo será destacar lo básico de cada uno. Protagonistas. Son el corazón de una historia y aquellos que impulsan la trama. Es el tipo de personaje más sencillo de entender, pues son los que se nos vienen a la mente al hablar de una obra en concreto. 2. Secundarios. Son aquellos personajes que, sin ser el foco principal de la historia, desempeñan un rol importante en la trama. Existen distintos tipos de personajes secundarios, pudiendo ser muy relevantes o casi anecdóticos, pero en esencia son aquellos que enriquecen el mundo narrativo al aportar información, emoción o conflicto. 3. Terciarios. Son aquellos que intervienen en una historia de manera ocasional y esporádica, con una participación mínima y un rol poco relevante en el desarrollo de la trama principal. Su función es crear un ambiente más realista, poblar el mundo narrativo o aportar detalles puntuales, sin que se profundice en sus conflictos internos o características personales. Con esto claro, entremos de lleno a hablar de la clase 1B, abordando el por qué los considero personajes que fallan en encajar en alguna de estas categorías de forma satisfactoria. Con las excepciones de Monoma, Kendo y Tetsu, la clase 1B eran poco más que extras a palabras de Bakugo, poblando la OA como estudiantes de fondo. Y eso estaba bien, cumplían su rol, pero en la temporada 5, concretamente en el arco de la clase 1A versus la clase 1B, pasaron a ser personajes secundarios con un papel antagónico menor. Y aquí, comienzan los problemas. Primero, el conflicto. La supuesta rivalidad entre las clases se basa casi solo en Monoma, que se la pasa gritando que la 1B es mejor, pero la serie lo trata como un chiste incluso dentro del propio arco. Es un running gag, el cual no voy a negar que es divertido, pero de cara a generar un conflicto serio, este arco palidece a comparación de otros en la obra. Al carecer de una base sólida, la idea de tener una guerra entre clases se siente forzada. Segundo, poca profundidad en los personajes. Por ejemplo, All Might compara a la 1A, que ha enfrentado distintas adversidades, con la 1B, que ha avanzado a su ritmo de forma discreta pero constante. Pero, cuando vimos eso, todo su crecimiento pasó fuera de pantalla, así que cuando llegan sus combates, no conectamos con ellos. Además dice que ambas clases le agradan, cuando nunca lo vimos convivir de algún modo con la clase 1B, lo que hace que sus palabras se sientan vacías, lo cual para un personaje como All Might cuyos diálogos suelen tener mucho peso en la narrativa, se siente un poco fuera de lugar. Y podrían decirme que esto es obvio, pues como yo mismo dije antes de esto eran básicamente personajes de fondo, el problema es que dentro del propio arco tampoco se profundiza en esto de forma interesante. Que veamos que Tsuburaba ha mejorado su quirk desde el festival deportivo está bien, pero al desconocer el camino que siguió para conseguirlo, evita que se conecte eficazmente para dimensionar el nivel que él y el resto de su clase manejan, siendo Tetsu el único que tuvo algo de profundidad en este apartado. Personajes como Kurohiro o Kinoko tienen momentos interesantes, pero sus peleas no revelan nada nuevo que impacte en la historia o los personajes principales a largo plazo, destacando meramente por ser rivales fuertes, pero de forma superficial. Al final, no me van a negar que este arco parece más un trámite para mostrar el Black Whip de Deku y el regreso de Shinzo.
Al no profundizar en la clase B, su cambio de rol de terciarios a secundarios pasa sin pena ni gloria. Hasta este punto puede que aún no estén convencidos, pero para que vean por qué la clase 1B decepciona, comparemos con otros personajes secundarios y terciarios que sí considero aportan a la narrativa. Tomemos a Rappa, del arco de Overhaul. Es un antagonista menor, pero su pelea con Kirishima nos cuenta el trasfondo de este último, sirviendo para profundizar directamente en su personaje, e introduce un concepto como lo es un club de peleas de quirks, detalle interesante para la expansión del mundo, y además refuerza la amenaza de Overhaul. Otro ejemplo sería Inasa, de Shiketsuhai, en el arco de licencias provisionales. Su conflicto con Todoroki no solo profundiza en el carácter de Shoto, sino que plantea un paralelismo genial. Al rechazar a su padre, Todoroki se parecía a él sin quererlo. Esto da peso al arco y hace que Inasa sea memorable, aunque aparezca poco, porque conecta directamente con Todoroki y crea un conflicto entre ambos, e incluso, el trasfondo de este personaje también serviría a futuro para conectar con el arco de redención de Endeavor. También de Shiketsuhai estaría Seiji, el cual sirve para darle su momento de brillar a Kaminari, dándole un desafío real al ser alguien que pudo plantarle cara a Bakugo y Kirishima con una actitud totalmente opuesta a la suya, pero no solo eso. También se nos dice que su actitud no nace de la nada, debido a que, aunque reniegue de ello, se ha visto influenciado por Stein. Esto refuerza el impacto duradero de Stein en la obra, denotándose el gran alcance que ha tenido su ideología en el mundo. ¿Entienden a lo que quiero llegar? Personajes que sin ser principales sirven para enriquecer la obra y expandir el mundo, planteando conflictos de peso que sirven para hacer crecer a otros personajes, pero a su vez beneficiándose de esto como personajes memorables. Todo esto solo con un poco de trasfondo y profundidad, sin necesidad de que sus respectivos arcos se centren en ellos. Y si aún no están convencidos por el papel terciario que tuvo la clase B inicialmente, también los compararé con otros personajes terciarios. Tomemos de ejemplo a los estudiantes de general en el festival cultural. Nos hablan del hecho de que los otros cursos de la UA miran con recelo a los de heroísmo, algo que ya se nos había planteado antes con Shinzo, siendo algo con construcción previa. Y no solo sirven para arrancar este arco con este sentimiento de querer hacer sonreír a los demás, sino que esto también es retomado posteriormente por Hiro en el momento en que Deku regresa a la OA, pues ella al recordar cómo los miraban con cierto recelo pero que con sus esfuerzos pudieron cambiar las cosas, considera que justo eso es lo que deben buscar en estos tiempos de necesidad, ser esa luz en medio de la oscuridad, denotándose así el crecimiento del personaje de Hiro. Ven como indirectamente incluso a personajes sin nombre que están de fondo, se les puede sacar provecho y servir para desarrollar temas y personajes en la obra. Creo que con esto queda claro que quiero denotar que la clase 1B, en cambio, no tiene un impacto duradero. Sus combates son espectaculares, pero no enriquecen el mundo ni desarrollan a los personajes más allá de ese arco en concreto y de forma muy puntual, y es por eso que sí los considero personajes desaprovechados. Pese a que tengan un papel menor al de los protagonistas, personajes que caen en la misma categoría que ellos, sean secundarios o terciarios, son mucho mejor aprovechados en el cómputo global. Y eso, es bastante triste a decir verdad. En conclusión, My Hero Academia es una obra increíble, pero como fan, no comparto esta tendencia de algunos en el fandom, de estar obligado a amar todo de ella o no poder criticar nada de la misma. Para mí, la clase 1B es el punto más débil de la historia, atrapada en un limbo donde no brillan ni como secundarios ni como personajes de fondo, y esto se nota aún más cuando en el fandom se refieren a ellos tanto como personajes secundarios o terciarios, y no, estos términos no son sinónimos. Por esto me quedo con que al menos sus diseños y quirks servirán para que los fans los usen para sus fanfics o para algún spin-off, pero narrativamente hablando, que un personaje se quede solo en eso, es bastante pobre. Espero que les haya gustado este video, ahora toca preguntar, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen una perspectiva distinta? Los leo. Si a este primer video le va bien, me plantearé hacer más del estilo. Gracias por ver.